Buenas noches. Buenas noches, hermanos, tanto en el WhatsApp como en el Zoom. Que el Señor los bendiga. Agradecidos al Señor otra vez por su presencia, porque Él está con nosotros, Él está acompañándonos siempre. Más aún cuando invocamos su nombre y cuando compartimos un poco de su palabra. Esto es una reflexión que el Señor puso en mi corazón, porque cuando uno lee los libros salen porciones de la palabra y la Biblia es tan rica y te enseña tantas cosas y de verdad el título que le he puesto me parece lindo, que vamos a hablar de la porción, pero el título que le he puesto: cuando la cruz lo es todo. O sea, la cruz de Cristo lo es todo para un creyente. Y yo me he basado en principio en Gálatas 6:14, cuando Pablo, el apóstol Pablo, Dice, pero lejos esté de mí gloriarse, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo se glorifica en muchas cosas, ¿no? La gloria del mundo, la vida natural de gloriarse significa confiar en sí mismo, en su bondad, en sus obras, en el estatus, situación económica, cuántas cosas que el hombre, poder, autoridad, inteligencia, estudios, y aparte, además, cuando eres creyente, cuando tienes un ministerio muy grande también, te glorías por eso. Pero Pablo nos enseña otra cosa completamente diferente. Él nos enseña que debemos ir diametralmente opuesto a eso. Debemos gloriarnos nuestra existencia, el valor, nuestra esperanza en la cruz de Cristo. Dice la palabra en 1 Corintios, que también lo tengo aquí, que vamos a compartirlo. Dice en 1 Corintios: porque la palabra de la cruz es locura. Para la gente es locura, la cruz de Cristo. Para el mundo es locura. ¿Cómo puedes poner tu vida ahí? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a los creyentes, a los que hemos nacido de nuevo, a los cristianos, es poder de Dios. Y dicen desde el 23 al 24: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos en esa época ciertamente era un tropezadero, porque ellos eran religiosos, ellos tenían la ley y ellos pensaban que tenían toda la autoridad que venía de Dios. Entonces ellos creían que eso, se tropezaron en la cruz. Y para los gentiles, o sea, para nosotros en esa época era locura. Como los gentiles simbolizaban a los griegos, que eran sabios, eran la sabiduría natural, ¿no? Más para nosotros, para los llamados, para los cristianos, así judíos, griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias, Señor. Nos humillamos ante esa cruz. Esa cruz es todo para nosotros. Gloriarse en la cruz es renunciar, despojarnos completamente de nosotros mismos. Reconocer que toda la salvación, todo lo que somos, proviene únicamente de Cristo. La cruz es el centro de la salvación. La cruz de Cristo es el centro de nuestra salvación. Si nosotros tenemos esa nueva vida, esa vida eterna. Recuerden, hermanos, que nosotros somos seres eternos. Sin esa cruz, sin Cristo, no hay salvación, no hay vida eterna, hay condenación eterna. En la cruz Jesucristo cargó el pecado de cada uno de nosotros. Sufrió el juicio de Dios y ahí sucede esa expiación. Él se pone en nuestro lugar. Él muere en lugar nuestro. Esa es la cruz. Imagínense lo importante. Por eso que cuando la cruz lo es todo, uno se da cuenta que esa obra que ha hecho el Señor en nuestras vidas se rinde y le pide: Señor, vamos, quiero estar contigo, quiero que me crucifiques en esa cruz conjuntamente contigo para morir el yo y que tú crezcas. ¿No? Se manifiesta la justicia y la gracia de Dios al mismo tiempo. Por eso el gloriarse en la cruz de Cristo es nuestra única esperanza delante de Dios, delante de Dios. Pablo también habla de que el mundo es crucificado, dice, por quien el mundo me es crucificado a mí, ¿no? El creyente ya no vive para los valores del mundo, ya no deberíamos vivir para los valores. El orgullo, la autosuficiencia, como dije al principio. El mundo ya, en mi caso, yo siempre lo cuento y no es para jactarme de nada, el mundo a mí ya no me atrae, la verdad.
Gloria a Dios por las bendiciones, por las cosas naturales que Dios nos da. Gloria al Señor, yo lo recibo y amén. Pero no me llama la atención, la verdad. Es algo que Dios ha hecho en mi vida y ha cambiado, ¿no? Nuestra fuente de identidad es Cristo, la unión con el Señor. Somos un mismo espíritu con el Señor. El creyente muere con Cristo. Nos da humildad. La cruz nos humilla, nos humillamos. Nos da una humildad de entender que nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que venir a esa cruz para que el Señor nos salve. Y esa cruz nos da la seguridad de que esa obra perfecta de Jesucristo, Él la terminó. En resumen, gloriarse en la cruz de Cristo es descansar exclusivamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, rechazando todo lo que somos nosotros, todo, todo, todo. El que quiere venir en pos de mí, decía Jesús, niéguese a sí mismo, agarre su cruz cada día y después de haber hecho, o sea, de habernos crucificado conjuntamente con Jesús, como va a decir Pablo en la siguiente porción del mismo Gálatas, pero lo dice antes, sígame. Después de haber crucificado nuestra carne con él, me puede seguir. Y encontrando esa cruz, tanto la humillación del pecador como nuestra única esperanza de salvación, hermano. Pablo, en esta porción que es hermosa, y decía que con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que le estoy comentando. Estamos con Él crucificados. Y ya no vivo yo, sino Él, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivimos en esta vida, lo vivimos en esa fe que Él ha derramado en nosotros, del Hijo de Dios, el cual nos amó en esa cruz y entregó su vida. El Dios Todopoderoso, recuerden que eso es, a veces nosotros lo hemos escuchado en nuestra vida, a través de la religión, pero no tomamos conciencia realmente que el Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo y la tierra y que tiene el universo en la palma de su mano, se encarnó en su Hijo Jesucristo, se hizo hombre y se humilló y murió en una cruz por nosotros, para darnos una vida nueva. Por eso que Pablo, y habría que pedirle al Señor, no solamente en palabras, claro, ahorita yo puedo hablar, a veces uno dice, Señor, ¿cuándo podré ser realmente un reflejo de ti, un reflejo de tu luz? ¿Cuándo realmente podré crucificar mi carne conjuntamente contigo para que tú te manifiestes a través de mí? Ese es el ideal y ese es el anhelo del corazón, creo, de todo creyente, todo creyente. Hay porciones que voy a compartirles para terminar, hermanos. En Isaías 53:5, eso no lo tengo en la presentación, así que vamos a cerrar esto. Este, dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor Jesucristo llevó en esa cruz nuestras rebeliones y fue molido por culpa nuestra. En primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero. Jesús cargó tu pecado y el mío, hermano, en esa cruz. La demostración de amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en la cruz. En la cruz es la máxima expresión de amor de nuestro Señor, de Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Dónde murió? En esa cruz. Y en Colosenses 1:20 dice que Él hizo la paz mediante la cruz de Dios con nosotros, los seres humanos. Hizo la paz, la restauración en esa cruz. En Colosenses, ya estamos terminando, en Colosenses 2:14 al 15 dice que cuando él fue clavado en la cruz, anuló todos los decretos que iban en nuestra contra. O sea, estamos condenados. Había un decreto que decía culpable, quitándolas en medio de la cruz y clavándola ahí. Nos liberó de esa condenación eterna. Él venció el pecado y la fuerza del mal. Y finalmente, en Lucas 9:23, lo que ya les dije, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz
¿Cuándo? ¿Hoy nomás? ¿Mañana? No. El Señor Jesús nos enseña, cada día tenemos que agarrar nuestra cruz, clavar nuestra vida, todo lo que creemos que somos o no somos, llevarla a la cruz para que Él derrame de su gracia, de su amor. Y después de eso, sígame, la cruz también representa compromiso, entrega y nos transforma, pues hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque en esa cruz tú entregaste todo, Señor. Por eso que la cruz es todo para nosotros. Cuando la cruz es todo para un creyente, ese título nos llena, me llena a mí, Señor. Y espero que a mis hermanos también y a las personas que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Gracias, Señor. Voy a orar para intervenir en la oración por los enfermos, Señor. Porque tú llevaste nuestras enfermedades en esa cruz, Señor. Y por tus heridas somos sanados, Señor. Y vamos a leer una lista larga, Señor, donde hay tantas personas, Señor, donde cada día llegan nuevas personas para que intercedamos por ellos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a perseverar en la oración, Señor, para el cual el ministerio que nos ha llamado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.